Sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo. La verdad es que no tengo tanto tiempo para hacer videos, pero tampoco quiero defraudarles. No he subido videos, como dije en el video del IMAX, que iba a seguir subiendo videos. La verdad es que ya no he subido videos. Pero bueno, como pueden ver aquí mi cuarto está hecho un desmadre, un verdadero desmadre, un verdadero relajo. Y es que la verdad es que he estado haciendo tantas cosas, o sea, he estado teniendo mi cabeza en tantas cosas, he estado teniendo nuevos hobbies. También la escuela no me deja mucho tiempo y tampoco el trabajo en el que estoy actualmente no tengo tanto tiempo, pero quería traer un nuevo video, como se los había prometido, o sea, hacer mi librería de estructuras de datos en C. Y la verdad es que ya he hecho videos, al respecto, o sea, ya me he grabado programando, pero han sido videos muy largos, muy complicados y también porque pues, he estado un poco oxidado en la programación en C, no los voy a mentir, o sea, casi no he programado tanto, pero quiero volver otra vez a recuperar el ritmo. De hecho, voy a empezar a hacer otra vez LeetCode y toda la onda. Pero bueno, sin más dilatación, quiero hacer este video más a manera de cátedra, explicando un poco las cosas y mostrándoles un poco el proyecto. Bueno, el proyecto que tampoco lo he avanzado mucho, pero quería más que nada explicar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí está el proyecto, que ya lo tengo, y como pueden ver, pues ya he estado programando y he estado haciendo ya varios avances, ¿no? O sea, déjenme aquí abajo, aquí ya tengo programado lo que es un vector. Y bueno, como el título del video dice, vamos a estudiar principalmente lo que son arrays dinámicos, o el tipo de dato abstracto array dinámico, que ahorita voy a hablar un poco al respecto sobre eso. Y principalmente la confusión que surge, al momento de hablar de estructuras de datos y al querer aprender estructuras de datos, ¿no? O sea, surgen ciertas confusiones y eso es lo que quiero hablar y mencionar. Y quiero dar un poco de cátedra al respecto, ¿no? O sea, primero esa parte introductoria, luego ya irnos al tipo de dato abstracto de array o vector, como quieran llamarlo, y luego ya, bueno, mostrarles el código, cómo yo lo estoy resolviendo, cómo estoy conectando yo todos los hilos y todo. Y también cómo estoy usando yo mi, mi Memory Allocator. Si no han visto mis videos de Memory Allocator, pues bueno, ahí están. O sea, pueden investigar, ver cómo yo lo hago, cómo hago yo profiling incluso del Memory Allocator, etcétera. Em, ¿Qué más? Pero sí, nada más eso. Y bueno, vamos a darle un poco de lío. Aquí dejen abro el Paint, el MyPaint. Y pues bueno, ¿no? O sea, algo que hay que tener en mente muchas veces es cuando hablamos de estructuras de datos y algoritmos, es que normalmente nosotros vamos a diseñar, cuando queremos resolver un problema, nosotros diseñamos nuestro algoritmo y pensamos como en esas estructuras de datos que existen, que hay, em, para resolver, ¿no? El problema que tengamos, ¿no? Y utilizar las estructuras de datos para organizar la información que tengamos, etcétera, y resolver ahora sí que el problema que tengamos, ¿no? Y aquí es donde surgen muchas confusiones porque mucha gente cree que las estructuras de datos, vamos a poner aquí las data structures, son los típicos linked list, no sé, los stacks, los queues, ¿qué otros más? Los hash maps, o también se conocen como diccionarios, etc, 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 ¿no? O sea, y no es que esté mal esta concepción, pues, ¿no? O sea, de pensar las estructuras de datos, que estas son las estructuras de datos, etcétera y tal. Pero en realidad, gente, esto no son estructuras de datos, en realidad estos son tipos de datos abstractos. El problema es que ya hemos llegado, creo que yo, a una concepción de, de alto nivel, pues, o sea, debido a los nuevos lenguajes de programación que solemos decir, pues mira, estas son las estructuras de datos y ya está. Pero en realidad esto no son estructuras de datos, estos son los tipos de datos abstractos o creo que también no sé si en inglés, pero creo que se les suele llamar am, abstract data types, ¿no? O
Sí, ¿no? ADT, ¿no? Abstract Data Types. Am, bueno, en español es tipos de datos abstractos, supongo que sí. Am, pero, entonces, ¿qué son las estructuras de datos, no? Y las estructuras de datos sí que existen, ojo, sí que existen, y, y ahí les va un poco, un poco mi analogía, ¿no? O sea, un poco mi analogía con respecto a cómo funciona la computadora y cómo vemos la computadora como si fuese otro ser humano, ¿no? Cuando nosotros resolvemos alguna operación o hacemos alguna suma, como por ejemplo 10, bueno, no, déjenme darles otra, ¿no? O sea, por ejemplo 11 más 9, ¿no? Y hacemos esta suma, aquí sabemos que es 10, le cargamos aquí un 1, aquí arriba, y hacemos la suma y nos da 2, ¿no? O sea, 20. Cuando nosotros hacemos una suma, nosotros solemos organizar la información en nuestro cerebro, y no solo en nuestro cerebro, sino que nos apoyamos de una hoja de papel, y en la hoja de papel normalmente solemos, aquí al lado izquierdo o acá arriba, solemos ir agregando esas cuentas extra, ¿no? De alguna forma nosotros estamos organizando o estructurando esa información para luego hacerle fetch en algún punto de nuestra operación matemática a papel y hacemos el cálculo que tengamos que hacer. Ahora, la computadora, de forma análoga, o sea, el CPU también tiene que alojar memoria o datos en el RAM para luego hacer fetch de esos datos y hacer operaciones con él. Evidentemente nosotros, por medio del algoritmo, le decimos al CPU, o sea, este es el CPU, acá está la memoria RAM, el CPU, y esta es la RAM, y nosotros, pues bueno, al CPU le mandamos todo lo que es el algoritmo, ¿no? El algoritmo. Entonces, en realidad, la forma en la que se estructuran los datos en la RAM, originalmente, solo hay dos tipos, o sea, dos tipos que a mí me gusta llamarlos los primitivos, que son los array, array o la ligada. Bueno, que array no sé cómo se le puede decir en español, arreglo, sí, arreglo, ¿no? O la ligada que es linked. Solo existen estos dos. ¿Por qué? Porque si saben programación en C, sabrán qué carajos es un puntero o un address de la memoria. Y digamos que un array al final es un bloque continuo de múltiples bytes dado un address. O sea, tú tienes, voy a hacer aquí el dibujito de la memoria RAM. Y tú aquí tienes yo qué sé, 0xFFFFFFFF. Y bueno, aquí no sé si vaya a caber. A ver, voy a mover aquí un poco el dibujo. Y acá tenemos 0x000000. Entonces, en algún punto, el array lo que va a hacer es simplemente un address, un 0x, no sé, h, a, no sé, algo, una dirección address ahí random. Y el array lo que va a hacer, como se va a estructurar la información, va a ser un bloque continuo de puras addresses, porque cada uno de estos van a ser addresses, y van a ser n bytes, ¿sabes? N bits. Y luego la ligada es otra forma de estructurar la información porque dentro de cada byte, tú puedes escribir información, ¿sabes? Entonces tú puedes alojar aquí datos y los bytes, pues bueno, pueden tener, al ser decimal, podemos tener diferentes interpretaciones de lo que hay ahí encodiado, ¿no? O sea, números enteros, caracteres, etc, etc, etc. Y luego tú vas a poder tener la estructura de datos ligada, que la estructura de datos ligadas tú vas a tener específicamente, este, también vas a tener una especie de arreglo de n cantidad de bytes, con la diferencia de que dentro de esos n tú vas a tener 8 bytes, voy a poner 8 bytes, los cuales van a apuntar a otra región distinta de la memoria, ¿no? Y así es por eso que se le llama ligada, ¿por qué? Porque tú vas ligando bloques dentro del propio espacio donde puedes alojar datos, tú lo que alojas es otra dirección. Otro se le llama pointer o puntero o address, o sea, sí, dirección de memoria dentro de la RAM, para apuntar a otro bloque continuo que pertenece dentro de la estructura de datos, ¿no? Y esos son los dos tipos de estructuras de datos,
originales que existen dentro de la memoria, ¿sabes? O sea, no existe ningún otro más. No existe otro. O sea, solo existen estos dos. Y bueno, ya me emocioné un poco, entonces creo que puedo programar un poco esto para enseñárselos. Sirve de que programo un poco en, en C, porque llevo 1000 años sin programar en C. Entonces, a ver, yo creo que voy a quitar esto. Voy a quitar esto así, le voy a hacerle, bueno, que acabo de borrar creo que la carpeta. dss.c, ok, este, así. Y bueno, dentro del samples voy a agregar un main.c bucket para explicárseles un poco esto. Pero sí, en C, nuevamente tenemos el concepto de puntero, ¿no? Déjenme aquí hago un include std.io. Ahí no sé si, creo que yo sepa tenía... Ah, sí, sí tengo snippets. Pongo io, tab. Perfecto, perfecto, bello, bellísimo, bellísimo, dígame. Voy a tomarle un poco más al mate. Y bueno, si sabes un poco de C, sabrás qué carajos es un array. Pero bueno, yo voy a agregar aquí un array de char, que un char nuevamente es un carácter, que un carácter em, en el... ay, ¿cómo se le llama en este? En el código este de ASCII, bueno, solo es un byte. Y bueno, yo puedo poner aquí no sé, le vamos a poner mem y vamos a alojar aquí 1024 bytes, ¿no? Entonces, esta es nuestra memoria, si la queremos ver así, es nuestra memoria, por así decirlo. Y esta memoria, evidentemente, va a tener punteros. Va a tener un puntero. Por ejemplo, yo puedo, voy a hacer aquí porcentaje P. Y vamos a poner aquí, first address, ¿no? O sea, la primera address de esta vaina, pues va a ser justamente aquí. Indexamos aquí y bueno, con el ampersand sacamos el puntero, ¿no? Y vamos a copiar esto. Ok, aquí puedo copiar esto, pero también creo que tenía mi shortcut. Ahí está, ¿no? And fuck, last address. Y la last address va a ser la 1023. Entonces, bueno, vamos a compilar esto a F5. Vamos a hacer esto más grande. Vamos a poner simplemente scsc.main main.a.out. Y bueno, aquí podemos ver nuevamente que nos lo imprime en hexadecimal. Y es un poco el rango de addresses, un poco siguiendo esta analogía. O sea, tenemos aquí lo que es el first address y tenemos acá abajo el que es el last. O bueno, lo puedes ver al revés. Realmente no lo tienes que ver así, pero lo puedes ver así, ¿no? En fin. am, Realmente da igual. O sea, este, la gente que sepa más que hexadecimal me va a poder decir, la neta yo ya no me acuerdo, no les voy a mentir, pero la gente que sepa un poco más de hexadecimal podrá decirnos si esta es mayor y esta es menor y así ya poder hacer una idea. Pero lo que tienen que entender es que esto al final son números, nada más que aquí están impresos en hexadecimales, pero al final son índices que existen dentro de la memoria RAM que se le asigna bueno, que el sistema operativo le asigna al programa. Y bueno, estos es un poco los rangos y dentro de estos dos addresses nosotros vamos a poder guardar memoria y vamos a poder, sí, guardar datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un arreglo de memoria, que al final un arreglo de memoria no es más que pues simplemente am, registrar o tener un registro o tener una cantidad fija de bytes, am, la cual luego nosotros le podemos interpretar como nosotros queramos. Pueden ser enteros, pueden ser más cosas. Pero bueno, yo voy a agregar, por ejemplo, un long. Por ejemplo, vamos a poner nuestro nombre y va a ser 10. Y long, si ustedes investigan un poquito, van a darse cuenta que
que tiene una, si usan el sizeof y ponen long, am, van a poder ver cómo podemos imprimir la cantidad de bytes que este tipo de dato necesita. Y esto al final no deja de ser, pues, de alguna forma un arreglo en donde nosotros podemos guardar información. Pero incluso nosotros lo podemos hacer más grande. Más grande, ¿cómo? Se preguntarán. Pues bueno, nosotros podemos tener long numbers y nosotros podemos tener tres números, por ejemplo. Y podemos tener 10, 11, 12. Y esto al final nosotros aquí ya no, aquí podemos poner numbers, por ejemplo. Ya no ponemos long y lo corremos y aquí ya nos va a decir que son 24. ¿Por qué? Porque aquí en realidad numbers, ¿qué es? Numbers, creo que puedo ponerlo de esta manera, creo. Y es sintácticamente válido. Y si me la pueden ver que es sintácticamente válido. Esto no deja de ser un tipo de dato en C. Long, corchete es 3. Y aquí ya me está diciendo, pues, ¿sabes qué? Un arreglo de tipo long de ese tamaño de 3, em, pues son 24 bytes. ¿Por qué? Porque 3 por 8 son 24, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces esto ya es un arreglo de memoria. Y esto también está ocupando memoria. Pero bueno, vamos a hacer un poco de magia. Vamos a hackear un poco. Vamos a hacer un poco de magia. Vamos a hackear un poco. Y vamos a agarrar un puntero base. Por ejemplo, char. No sé, le vamos a poner rand, rand pointer. Y no va a ser del todo random, pero bueno, dentro del concepto nosotros vamos a agarrar un puntero random, no sé. El puntero 100, ¿eso es válido? Sí. Sí se puede hacer, nada más que puede que nos diga, nos dé un warning. Entonces nosotros podemos, o no, en teoría creo que sí se puede. En teoría sí se puede, ¿no? Sí, sí me deja, no me da ningún warning ni nada. Bueno, yo puedo lo que hacer es agarrar ese puntero random y yo puedo luego ocupar dentro de esta memoria que tengo aquí yo alojada un arreglo de bytes tal que yo pueda guardar mi array, mi arreglo long de 3 números. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, muy sencillo. Simplemente casteamos y decimos, ¿sabes qué? Necesito que usted me dé este puntero. Ajá, me casté esto a un puntero long. Y yo ya con este puntero long, van a ver la magia del cine. La magia del cine. Y aquí yo voy a poder empezar a guardar eh, valores, ¿sabes? Y este va a ser 11, y este va a ser 12, y esto en teoría debería de compilar. ¿Va? Compila y se ejecuta sin ningún problema. Aquí lo que hago simplemente es convertirlo esto a un puntero de tipo long, y aquí yo ya puedo empezar a indexar sobre el puntero long. Y entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ya de mi memoria, esa de 1024 char, ya voy a tener alojado estos 3 números. Y los podemos imprimir, pues sí que los podemos imprimir. Podemos imprimir tal cual desde el... aunque no me acuerdo, creo que sí es así, ¿no? Ese es el para long, creo. No me acuerdo muy bien. Creo que era DL, ¿no? DL para long decimal. Ay, no sé, ahorita vamos a ver si nos da un warning o algo, pues ya sabemos. Si no, no. Long puntero y rand pointer. Y bueno, aquí simplemente hay que este, desreferenciar el puntero, que simplemente es agregarle aquí este de acá. Am, bueno, sí. Bueno, sí, creo que lo lee con decimal. Aquí podemos ver que tenemos nuestro 10 y aquí nosotros podemos, o incluso creo que, no estoy seguro, pero creo que podemos quitarle el puntero y ponerle simplemente 0 y así ya más fácil, creo yo, puedo hacer esto. Ahí está, ¿no? Entonces puedes ver cómo es que a partir de este puntero random, nosotros yo ya tengo alojada de forma de arreglo mi memoria. Y esto es un tipo de estructura de datos. Luego podemos tener estructuras de datos ligadas, que las estructuras de datos ligadas son un poco diferentes, ¿no?
En el caso de las estructuras de los datos ligadas, normalmente se suele definir en primera instancia una estructura eh, ya más abstracta. Creo yo, sí, porque va a ser más complicado que se los explique de otra manera, la verdad, va a ser muy difícil. Por ejemplo, nosotros, bueno, con typedef podemos definir una estructura. Por ejemplo, podemos definir, no sé, nodo. Déjalo, lo escribo bien. No sé, le vamos a poner nodo. ¿Por qué nodo? Porque al final nuevamente, si nosotros nos vamos acá a nuestra imagen, tú al final lo que tú tienes con este tipo de estructura, ligada, tú lo que tienes que tener en mente, que voy a hacerte una flecha. Tú lo que tienes que tener en mente es que tú vas a tener en memoria, vas a tener un trocito, o sea, un pedacito de arreglo de memoria, y vas a tener un punto, una parte de ese arreglo de memoria va a ser destinada a tener un address donde va a apuntar al siguiente arreglo chiquito de memoria. ¿Por qué chiquito? Porque normalmente no sueles alojar mucha memoria en estos nodos. Y así tú contiguamente vas ligando, es por eso que se llama linked, vas ligando y aquí en esta otra parte de memoria, aquí es donde ya alojas los datos, representando cada dato o cada segmento de memoria que tú quieras ahí alojar. Y lo interesante de estas es tipo de estructurar la información es que realmente tú puedes ligar y puedes ligar de forma dinámica. ¿Cómo que de forma dinámica? Tú luego dentro de este mini arreglo puedes agregar, yo que sé, n cantidad del tamaño de arreglos, ¿no? Entonces tú puedes tener de forma dinámica, con una variable aquí n, indicando el tamaño de cada mini arreglo que tienes alojado, ¿no? Y tú vas alojando de forma contigua, y eso es de forma ligada. Entonces tú puedes tener aquí un char puntero, por ejemplo, para que me entiendan, y yo aquí puedo tener otro dato, no sé, nuestra variable long, por ejemplo, y vamos a ponerle n, o bueno, number. Bueno, ¿y qué pasa? Que yo luego puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo venir acá, copiarme, agarrar otro random pointer, va a ser random pointer 2. Y podemos agarrar desde la 200, ¿no? Desde la dirección 200. Y yo ya puedo aquí simplemente, ¿sabes qué? Vamos a alojar un nodo. ¿Qué nodo voy a alojar aquí yo? Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Bueno, creo esto un puntero, lo indexo y aquí yo ya puedo hacerle punto y aquí de hecho ya me está autocompletando. El, el company me está autocompletando. Entonces yo puedo poner aquí un número, yo que sé, el 10, por ejemplo. Am, Luego, ¿qué otro número? El 1. Y aquí yo puedo poner el 11. Y aquí yo puedo poner este... No, aquí vamos a poner otro número. Vamos a poner el 10. Y acá puedo poner el 5, ¿no? El 5, por ejemplo. Y el 12. Yo sé que aquí suena medio raro. Aquí estaba formando hace rato un array, pero en realidad aquí quiero que entiendan que aquí yo ya estoy teniendo de forma muy desordenada. Ahora sí que los datos, ¿no? Porque como si aquí yo lo que estoy haciendo es indexando, o sea, dado este puntero 200 en el índice 20, o sea, hasta mero arriba, me vas a asignar el primer número. Y luego este otro número me lo vas a poner en el 11 y tal. O sea, está en la memoria. Quiero que se imaginen esto. En la memoria tenemos los bloques y el número 10 estaría como por hasta acá, por ejemplo. Acá estaría el 10. Luego como por acá hasta acá estaría el 11. Y el 12 estaría como por hasta acá, ¿no? O sea, el 12. Bueno, está medio feo y mi dibujo, pero creo que se entiende, ¿no? O sea, están hechos chilaquil, revueltos. Y aquí es donde viene lo interesante, porque yo ya luego sabiendo, por así decirlo, en qué address se encuentra cada uno de estos bloques de memoria, acá viene la magia. Déjenme copio este.
y voy a borrar esto y voy a poner acá pointer, yo ya puedo apuntar del 10 al 11. ¿Y cómo voy a apuntar al 11? Pues simplemente le digo, ¿sabes qué? Dame el address de... y voy a copiarme todo esto, ¿sabes? Y bueno, y aquí no se compila. No se compila, ¿por qué no se compila? Porque tenemos que castear esto otra vez a char. Ahí está, ahora sí ya se compila. Déjenme, quito esta así, la hacemos así y la hacemos... No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, ahora sí ya. Para que puedan ver mejor, ¿no? Entonces, yo sé que esto está, no sé, esto parece, árabe, pero la verdad lo que estoy haciendo aquí yo es simplemente sacar primero convertir el random pointer que es este de acá, lo casteo y lo convierto al tipo node, que el node es esta estructura o este arreglo de datos, por así decirlo, y de node, yo lo que hago es simplemente es indexar en la posición 10 a partir de este puntero dado, junto con este arreglo de datos, junto con ese size, pues, de datos, pues, saco el 10, ¿no? Y del 10 yo lo que hago simplemente es sacarle la dirección, pero esta dirección o este address sigue siendo de tipo node. Yo la tuve que castear a char, ¿sabes? Que en realidad aquí lo ideal sería que lo hiciera de tipo node, ahorita que lo veo, y así ya no me va a dar ningún error de en teoría no me debería de dar ningún... Ah, bueno, ya veo. Es que, a ver, espérense. A ver, es que esto no es C++. Si fuera C++, fácil, fácil, pero es C. Entonces tengo que ponerle aquí la estructura de esto y esto así. Bueno, bueno. El punto es que el concepto aquí es este, ¿no? O sea, yo puedo empezar a ligar. Entonces yo puedo ligar el siguiente bloque, para por ejemplo, el número 11 que está en esta posición 10, yo le voy a decir que su siguiente puntero va a ser el del 12. Entonces el del 12 es el 5 y así está. Y bueno, ¿cuál va a ser el puntero del 12? Bueno, el puntero del 12 va a ser nuevamente nulo, va a ser nulo porque ya no estamos ligándolo a nada más. Entonces va a ser nulo. O sea, va a apuntar a nada. Va a apuntar a... Esto como address va a apuntar al X000000. Sí, al, al X000000. Bueno. Y bueno, para que entiendan un poco más, porque sí, yo sé que la estructura ligada puede ser un poco difícil de llegar a entender, una forma muy sencilla, bueno, voy a quitar esto de los print address, que puedan entenderlo es al momento de imprimir esto, ¿sabes? Al momento de imprimirlo, ahorita se van a dar cuenta, porque imprimir este long random pointer es muy sencillo, simplemente para que entiendan un poco, voy a ponerlo directamente así, vamos a ponerle array, porque es supuestamente un array para nosotros, y vamos a ponerle así, y vamos a ponerle así, lo casteamos a random pointer, y simplemente con un ciclo for donde ustedes sepan la capacidad o el tamaño del array, que en este caso yo sé que es 3, en este caso podemos hacer un array size, una variable array size, y yo sé que es 3, entonces, pero puede ser de diferentes tamaños, gente, eso es lo que tienen que grabárselo. Entonces yo puedo hacer aquí un printf y simplemente poner array, am, ajá, porcentaje decimal, igual porcentaje decimal, y aquí yo pongo y pongo array, y pongo i. Ajá. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿qué me va a dar? Bueno, se me olvidó el salto de línea. Espérense tantito. Lo que me va a dar es lo siguiente, ¿no? Lo siguiente que pueden ver aquí.
me va a dar array 0, va a ser el 10, el siguiente índice contiguo, y todo esto nuevamente está en memoria. Y estos bytes, digamos que son, todos estos addresses o todo este arreglo está contiguo, fragmentado dentro de la RAM. Este, y bueno, acá está, ¿no? El ejemplo. Simplemente fuimos creciendo el índice, pero en realidad son datos que están contiguos. Otra forma que lo pueden interpretar es simplemente es la siguiente. O sea, tú a este address, tú a este puntero, este base, por ejemplo, para que vean un poco la magia del poder máximo de los punteros y cómo se manipulan los punteros. Es que como este puntero es char, o sea, es un byte, yo le puedo sumar más uno. Eso me va a mover al siguiente byte continuo. Pero ¿qué pasa si yo le sumo size of long, por ejemplo? Pues es exactamente lo mismo. De hecho, va a funcionar o no va a funcionar. Am, sí, porque es como estos son punteros, tenemos que desreferenciarlos, gente. Ahí está. Ya los desreferenciamos. Y bueno, aquí se sobreescribió, como pueden darse cuenta, se sobreescribió porque aquí yo no le agregué. Tengo que agregarle dos de estos. ¿Por qué? Porque son, nuevamente, estamos moviendo el puntero n cantidad de bytes y aquí le estoy, o sea, el primer bloque o la primera parte va a ser para el 10, ¿no? Luego tenemos que mover ese puntero, arrastrarlo más hacia abajo o hacia arriba, como quieran verlo, esta cantidad de bytes para luego insertar estos datos y viceversa, para el 12 tenemos que arrastrarlo todavía más el puntero hacia arriba para poder insertar el 12. Entonces, por eso aquí es un por 2 ISOF, ¿no? Es por eso que es un array y al ejecutarlo, miren, acá abajito podemos ver. Y de hecho incluso podemos imprimir el address si lo desean. Por ciento %p, voy a poner aquí una flechita, y podemos imprimir el address de memoria de array.i. Y acá está, por ejemplo. Entonces, como pueden darse cuenta ya de por sí en el propio address, en el propio puntero, son muy similares, ¿no? Podemos ver que solamente los dos últimos dígitos cambian y son esos dos últimos dígitos que son estos datos de acá, o sea, esa suma. Si yo resto este address con este otro address, me va a dar una diferencia de 8 bytes. Literal. O sea, lo podemos ver aquí directamente si quieren. O sea, si yo agarro el porcentaje P menos porcentaje P es igual a, y bueno, aquí yo voy a poner porcentaje D. Entonces, si yo agarro lo que es el address del 1, por ejemplo, y lo resto con el address con el de 0, con el del array del 0, y bueno, aquí hacemos un long porque son 8 bytes el address, entonces al hacer la resta nos va a dar un número bastante grande y lo ejecuto. Esto hay que castearlo así. Ahí está. Este, ah, ah, ya veo por qué, gente, y es que esto hay que castearlo a char. Estos dos, hay que castearlos a char. Ahora sí ya. What the fuck? Hmm, hmm. Hay algo muy raro aquí, gente, ¿eh? Bueno, es que soy un poco tonto. Ya, ya. Se me olvidó agregarle la coma ahí. Pero bueno, acá podemos ver el address del número uno y luego tenemos el address del cero. Entonces, al hacer la resta, este, vamos a tener una diferencia de 8 bytes. Entonces, como pueden ver, a la diferencia contigua, y inclusive podemos, inclusive podemos imprimir el siguiente, en este caso sería el 2 con el uno. La diferencia contigua de estos dos bloques de memoria van a ser siempre 8 bytes. ¿Por qué? Bueno, aquí déjenme agregarles el salto de línea. Se me olvida agregar el salto de línea. Se nota que ya no programo en C, ¿eh?
gente. Se nota que ya no programo en C. Entonces la diferencia contigua de addresses podemos ver aquí que este es el address del 2 y este es el address del primer elemento. Podemos ver que son 8 bytes de diferencia, ¿no? Entonces, este, por eso el array es contiguo. Y eso es, bueno, la prueba, ese es el tipo de programita en C que se pueden aventar. Igual se los dejo en la descripción, yo creo, no sé, no sé cómo le voy a poder hacer. Bueno, sí, se los puedo hardcodear en la, en la descripción y ya nada más lo pegan. Am, pero sí, este es el array. Voy a usar una diferente, vamos a usar puts string. Fuck it. Entonces, este es el array. Y la forma ligada de estructura de datos, gente, aquí ya cambia el asunto. Porque ya de addresses o de bloques de addresses, déjenme aquí les pongo. am, puts. Y este es ya el tipo de memoria ligado. Y en el tipo de memoria ligado, la forma en la que podemos nosotros hacer un printf para que entiendan bien, es un poco el ir estructura por estructura. Por ejemplo, el primer puntero que nosotros tendríamos que guardar en memoria, o sí, y no perderle persistencia, porque si le perdemos persistencia, vamos a alojar basura, porque al final ya es memoria que el programa no sabe que tiene, pero que sigue ligada a él. am, Sería en este caso este de acá, ¿no? Este sería el primer puntero. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner puntero P, que este va a apuntar, y aquí yo puedo sacarle el address. Entonces si yo lo ejecuto, lo ejecutamos ahora en el ligado, tenemos este puntero, y este puntero, no sé, para que me entiendan un poco, tiene dos campos, que yo creo que la forma va a ser poner aquí llaves, siento yo. Vamos a tener el number, que va a ser el porcentaje decimal, y va a tener el coma, y vamos a tener que poner el puntero, porcentaje P. Entonces, algo como esto, ¿no? Creo yo, que sería la forma ideal de empezar a entender este show. Entonces, el number va a ser pues number, y este va a ser el pointer. Ok. Creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Un poco largo pero bueno, como pueden ver, el primer número, que es el 10, tiene este puntero asignado a esa estructura, pero nuevamente es ligado, entonces vamos a tener otro campo que es el puntero y este siguiente puntero va a ser el que va a apuntar a la siguiente estructura. Y aquí abróchense los cinturones porque se va a poner un poco pesada la cosa. Se va a poner un poco pesado, se va a poner un poco pesado, un poquito, nada más un poquito pesado. Este, goddammit, a ver, creo que voy a tener que hacerle así. Am, Así. Y ahora guáchense esto. Yo voy a copiar lo que es de la primera estructura. Voy a copiar esto. Y yo a partir de esto, gente, como es un puntero, yo puedo usar este operador en C, que es para, que ya es lo diferente. Yo digo, ¿sabes qué? De esta referencia, quiero que me apuntes ahora a esta parte de acá, al number. Entonces, déjenme quito todo esto. Voy a volver a pegar este. No, más bien este. Vamos a dejarlo así. Sí, lo vamos a dejar así. Y de que me apunta el number y que luego de este puntero me apunta el otro puntero. Yo sé, y esto es lo que tienen que entender cuando hablamos de estructuras ligadas en C, que un puntero apunta al otro puntero. Y esta es la estructura ligada, ¿no? Tenemos este puntero, el puntero del 10 apunta al puntero de 11, este es el puntero de 11 y el puntero de 11 es pues, el número 11 y tenemos otro puntero que apunta a otro lado. Y aquí se va a poner un poco más en tipo rollo Inception, si quieren verlo, que esto es lo bello, lo bello, lo bello de los punteros. Este, y bueno, yo de este puntero puedo sacar el otro puntero, y de este puntero yo puedo sacar el número, o sea, del puntero original apunto al siguiente puntero, y del siguiente puntero apunto al número, y del siguiente puntero
pues apunto al siguiente puntero. Esto es válido, esto es legit, si en C se puede. Y es por eso que es ligado, ¿sabes? Y aquí ya podemos ver cómo es que ya en el último elemento, en el 12, en el número 12, nuestro siguiente puntero es nulo, o sea que ya no hay. Si yo quiero acceder a ese puntero, me va a explotar el programa. Va a decir, ¿sabes qué? Estás tratando de acceder a memoria que no es. Bueno, explota el programa porque el sistema operativo se da cuenta que el programa está queriendo acceder a cosas que no debe y el sistema operativo lo mata. Y esto sí es ligado porque, nuevamente, si yo calculo las diferencias de estos addresses, como lo hicimos con el array, me va a dar otros números totalmente aleatorios. Me va a dar números negativos, me va a dar números positivos. Al querer yo calcular la diferencia de este address con este otro address, explota, ¿sabes? O sea, me va a dar números muy distintos y esa es la diferencia del array con el ligado. ¡Uh! Tremendo la explicación, ¿no? Entonces, en realidad, desde forma muy bajo nivel, solo estas son las dos formas en las que nosotros podemos estructurar información. De forma ligada y de forma contigua o arreglada o arrays, o sea, usar arrays. ¿Qué diferencias hay de ligada a array contiguo? Que array contiguo, o sea, de forma contigua, yo ya tengo un tamaño fijo, yo ya no lo puedo cambiar, no es de cierta manera variable. En cambio, de forma ligada, yo en todo momento podría remover un nodo de estos, o sea, sobreescribir uno de estos punteros y ya deshacerme de esa memoria que no necesitamos. No sé si lo alcanzan a ver, o sea, es muy fácil, o sea, yo puedo aquí encolar otro dato y de pronto ya mi estructura ligada va a ser más grande. En cambio, de forma contigua, yo solamente voy a tener esta array de 3 va a ser de 3. No puedo crecerlo más, no lo puedo hacer más grande, a menos de que, aquí es donde viene lo interesante, y es que a menos de que mandemos al carajo todo ese segmento arreglado de memoria y agarremos u ocupemos uno más grande. Que eso ya son, se les llama arrays dinámicos. Pero sí, estas son las dos como conceptos primitivos que tienen que tener en mente cuando hablamos de estructuras de datos, porque en un programa de software las únicas formas que hay para estructurar datos son de estas. Ahora, de estas dos varían y aquí es donde ya se define lo que son los tipos de datos abstractos, que déjenme, abro aquí el Paint, y es que solamente hay dos formas primitivas, este, nuevamente, que tienen que tener en mente para poder estructurar datos, de forma linked o ligada o déjenme lo pongo acá arriba, de array. Como tal, de alguna forma, primero es array y luego es linked. ¿Por qué? Porque para poder tener un nodo dentro de esta lista como enlazada o de esta estructura ligada, ese nodo al final no deja de ser un arreglo de bytes, ¿sabes? O sea, del primero, del array, nace el segundo, de alguna forma. Que lo curiosamente, el array tiene un aspecto muy interesante y que hay que mencionarlo, que el array no necesita, de alguna forma, no necesitan bytes extra para poder mantener la estructura y la forma ligada sí. Cuando tú tienes una estructura ligada, siempre vas a necesitar tener un espacio en donde vas a tener que apuntar a ese puntero, ¿sabes? O sea, tienes que guardar dentro del mismo espacio donde alojas los datos, donde compartes los datos, tienes que alojar también memoria para poder mantener la estructura ligada. En el array no sucede en eso. En el array, como son bloques contiguos de memoria, todo el espacio que tienes asignado para los datos va a ser para los datos. No va a ser compartido para la estructura. No sé si me voy a entender. Espero y sí, bueno. Y si no, no. Y ahora, estas son las estructuras, esta es la forma de estructurar las datos, la forma para estructurar los datos, ¿no? O la forma en la que se estructuran los datos. Estas son las data o primitivas. Ahora, lo siguiente, estas son las estructuras de datos. Ahora, los tipos de datos abstractos o los abstract data types van a decir cómo van a estructurarse esos datos, ¿no? Entonces aquí es donde entra ya lo interesante. ¿Qué tipos de datos abstractos hay? Bueno, el más básico de todos es el famoso array list.
al array list, o también conocido en otros, en C++ como vector, ¿no? O vector. Em, el array list va a ser un tipo de dato abstracto en donde ya se va a alojar un array, que es el tipo de estructura de datos que va a usar este tipo de dato abstracto. Y el tipo de dato abstracto lo único que dice es how, ¿no? O sea, o cómo estructura la memoria. O sea, el tipo de dato abstracto dice cómo se va a estructurar la memoria y cómo se va a manejar, ¿no? O sea, este, cómo se va a manipular esa estructura, ¿no? En el caso de un array list o un vector, lo que se va a hacer normalmente es alojar un segmento de bytes, un arreglo de bytes, y simplemente va a definir operaciones dentro de ese array o segmento de bytes crudo. Las va a abstraer, por eso es abstract data types. Va a definir operaciones como inserción, como este, pues sí, o sea, insert, push, qué sé yo, remove, etc, etc. O sea, realmente van a ser diferentes operaciones. ¿Qué otro tipo de estructura de datos hay? Pues evidentemente las famosas linked lists. Que de estas hay bastantes. O sea, de lo que es ligado ya aquí hay bastantes. Ahorita las vamos a ver. Que las linked list es lo mismo que un array. Se abstrae lo que es una estructura ligada. Y dentro de esa estructura ligada se abstraen y se definen operaciones como insert, push, remove, em, iteradores, etc, etc, etc. ¿Qué más hay? ¿Hay más? ¿Hay más? Claro que hay más. Claro que hay más, gente. Claro que hay más. Están los circular, linked list, listas circulares. También están los stacks, que también son como estructuras ligadas. Los queues, que también son estructuras eh, ligadas, son son estructuras ligadas, pero nuevamente se abstraen operaciones que son los pilas o colas, ¿sabes? O sea, simplemente los queues y stacks no son estructuras, son tipos de datos abstractos que determinan cómo la estructura se va a manipular o cómo se va a manejar. Pero solamente hay dos tipos de estructuras de datos. Y luego también hay más. No solamente nos debemos de quedar aquí, aquí hay más complicados. Hay estructuras de datos tipo rollo heaps, por ejemplo, que son otro tipo de que los heaps aquí entra muy interesante. El tipo de dato abstracto heap puede ser tanto un array, aunque suene loco, puede ser tanto un array como una lista enlazada, ¿no? Y aquí es donde entra lo interesante de los tipos de datos abstracto, que normalmente un heap no es una estructura ligada. Puede ser un array, lo puedes alojar como un array, o lo puedes alojar como como una estructura ligada. Incluso los linked list, aunque parece una locura, los linked list, tú lo que puedes hacer es, para evitar llamadas al sistema de malloc y free en C, tú los linked list los puedes alojar como un array. La diferencia es que cada elemento dentro de ese array le vas a asignar, le vas a alojar ese espacio de memoria extra para poder guardar lo que son los punteros. Pero en realidad un linked list también lo puedes alojar dentro de tu memoria como un arreglo, ¿no? Y desde la perspectiva del sistema operativo junto con el programa, o sea, el sistema operativo al programa, el único que va a ver es que tú estás alojando arrays de segmentos, ¿sabes? Tú solamente vas a llamar para hacer más grande el array o hacerlo más pequeño, pero en realidad dentro de sí, dentro de la perspectiva del programa, va a ser una lista enlazada. Eso es lo bello que puedes tú jugar con estos dos tipos de estructuras de datos primitivos y construir tus propios abstract data types. Por ejemplo, los heaps como tal pueden ser tanto un array como un árbol, pero también, bueno, también tenemos los árboles, ¿no? Los trees, que hay diferentes tipos. Están los binary, ah, los binary trees, ¿qué otro tipo de binary tree? Están los ABL, que no sé si en inglés sea, creo que sí es ABL, ¿no? Que son ya tipos de datos que pueden ser nuevamente también ligados, pero como ya les dije, o sea, desde la perspectiva
ligada, tú la puedes ver, alojarla como un array, ¿no? Pero bueno, también son, normalmente los trees y los binary trees creo que también sí suelen ser estructuras ligadas, realmente no hay más ciencia. Y luego podemos tener una mezcla de ambos, entre una linked list y una array list, y podemos tener una estructura de datos la más chida de todas, que son el hash map o los diccionarios en algunos, en Python, por ejemplo, los famosos hash maps o diccionarios que al final son una mezcla de ambos. Tú alojas un array y dentro de ese array, vas a alojar lo que es, pues nuevamente listas enlazadas que van a apuntar hacia otros datos. Entonces tú ya tienes tu hash map y tu diccionario, ¿Qué otro tipo de datos esto hay? Pues hay un montón, la verdad, gente, que yo me la puedo pasar hablando, pero estos son los más básicos, pero ya si queremos agregar más, por ejemplo, los try para tipos de datos como strings o caracteres también son como árboles, entonces también son como estructuras ligadas que puedes tener dentro del sistema. Este, mm, que también los heaps aquí se les suelen llamar también priority queues. Eh, un zancudo aquí. ¿Qué más hay? ¿Qué otras estructuras se me acuerdo, gente? Que ya no me acuerdo de más estructuras de datos. Les digo, gente, que ya estoy bastante oxidado, pero sé que hay más. Hay muchas más estructuras. Ah, sí, los grafos, que soy un tonto. Luego también tenemos los grafos, que los grafos son ya cada vez más abstractos y los grafos hay muchísimas formas de alojarlos. También se pueden alojar, te digo, con un array list y luego mezclado con un linked list. Se puede también alojar un grafo. Un grafo se puede alojar como una array list bidimensional. em, un array list bidimensional, pero sí, un graft, pues como un array bidimensional, un linked list. Pero luego también tenemos los matrix, que se me estaba olvidando, un matrix, que al final es un array bidimensional. Una matriz, pues, un array bidimensional de una lista y así, gente. O sea, hay un montón, pero originalmente, como podemos ver ahorita en el ejemplo que les hice de C, solo existen dos tipos de estructuras primitivas de datos, o sea, ligadas o arregladas. Ya de los abstract data types nacen todo lo demás. Y eso es la confusión que hay mucha gente suele llamar esto estructura de datos, que bueno, ya si lo quieren ver como algo coloquial para no confundirnos ni nada, pues igual sí, podemos decir que son estructuras de datos, pero en realidad son tipos de datos abstractos, técnicamente, ¿no? Y bueno, yo espero que con esta explicación les haya quedado bien perfecto. Y ahora sí vamos a pasar a explicar mi librería de C. Este, bueno, en mi librería de C, gente, am, ya la tengo algo avanzada, como pueden darse cuenta. Yo ya agregué lo que es el vector, que tengo un poco un simple makefile para compilar y todas las cosas, y correr los tests y todo. Los tests son algo muy primitivo, solo son asserts de mi librería de excepciones, que si no han visto mi librería de excepciones, les voy a dejar el link en la descripción. Hay una librería de tal. Este, pero eso sí, o sea, yo como tal dentro bueno, que aquí ya agregué para la estructura ligada, gente. Que aquí se me olvidó agregarle linked list. Pero eso, vamos paso por paso. Dejen mute aquí los mensajes de WhatsApp, gente, porque me interrumpen. Este, entonces, bueno, vamos al meollo. Aquí yo ya tengo mi DS y agregué algunas headers muy simples, porque nuevamente
Yo lo que agregué es un header donde describo un poco un tipo de dato abstracto en C. La forma de escribir tipos de datos abstractos es con el typedef, un struct. Y aquí yo definí una estructura arreglada en donde simplemente alojo lo que es el buffer, donde voy a alojar los datos, alojo la capacidad, el size y el tipo del size de la variable que me están pasando. ¿Por qué tengo ese header? Porque sí, o sea, del 10 container, yo lo que hago es luego extenderme a mis tipos, es la forma en la que yo me voy a extender a mis tipos de datos abstractos, porque el tipo de dato abstracto va a ser esto. Y sí, yo sé que mucha gente aquí ya le va a explotar la cabeza de ver tantas macros, pero detrás de las macros al final solo son funciones. Son funciones de C muy sencillas. Acá las tengo. Vectinit para iniciar el vector. Aquí yo ya alojo la memoria utilizando mi memory allocator, que si no han visto, vuelvo a repetir aquí mi memory allocator, véanlo. Y las operaciones más básicas de esto, vec push, vec get para sacar un dato, insert, remove, clear, entre otras operaciones, pero eso es lo que quiero que vean. Por ejemplo, yo defino mi tipo de dato abstracto vect y lo defino como un container. El container, así como que lo heredo. Si quieren pensar en un tipo de herencia en C, que en realidad C no existe la herencia porque es un tipo de dato, es un lenguaje de estructurado, pero en sí, si lo quieren ver, la forma de hacerlo es de esta manera. Container vect. Aquí yo lo que hago simplemente es definir el puntero y aquí lo enmascaro todo, pues. Y bueno, aquí es donde se pone interesante la cosa. Dejen quito este comentario porque no se puede. Y bueno, ahora sí vamos a las macros infernales. Las macros infernales, ¿por qué lo hago con macros? Porque es más rápido, va a ser más rápido agregar este, esto sí no sé cómo agregar de Data Type Validation here. Am, Creo que no se puede, pero bueno, lo voy a quitar porque creo que sí no se puede. Este, Primero que nada, esto de extension es una forma. Ay, ¿cómo les explico, gente? En, en los nuevos compiladores de C, de Clang y GCC de Linux, ya existe una forma de escribir funciones, entre comillas, lambda, entre comillas, lambda en C. Déjenles hago un ejemplo. Déjenles hago un ejemplo, gente. En C existen formas de escribir funciones lambda. Si no me creen, existen, pero en realidad no es C. O sea, hay que ser claros. Esto no es C. Esto ya no entra en el ANSI C que se estandarizó y se escribió. Esto ya son como add-ons que los propios compiladores de C han ido agregando porque sí. O sea, C ya es un lenguaje viejísimo y hay que seguir agregándole cosas nuevas. Que ojo, cabe mencionar que yo no sé qué tan nuevo es esto, pero sé que es como una forma de hackear el compilador de C. Pero bueno, por ejemplo, yo puedo tener aquí una variable entera val y yo puedo usar el extension, que esto es un keyword para que no me dé un warning, pero en realidad no lo necesitamos, para que vean. Y tú puedes simplemente hacer esto, poner paréntesis, creo que sí es importante poner paréntesis, y luego tú ya puedes poner llaves indicando que vas a agregar un nuevo bloque de código. O incluso no estoy seguro, creo que sí no necesitas los paréntesis, creo que no, ¿eh? Pero tú puedes hacer algo como esto se ve horrible, pero tú dentro de aquí tú puedes hacer más operaciones. Por ejemplo, tú puedes poner aquí en ent 10, por ejemplo, y luego aquí yo le voy a agregar un while a -nn mayor a 5 y vas a retornar y aquí ya luego tú al final, dentro de todo este bloque de código, tienes que poner una expresión así. Por ejemplo, puedes poner aquí n y no le tienes que poner los puntos. O creo que sí les puedes poner los puntos. No sé, ahorita vamos a ver el compilador que dice. Y bueno, yo puedo imprimir. Yo puedo imprimir esto. Expected expression. O creo que sí ocupas poner los paréntesis, gente. Creo que sí. Sí, los paréntesis. Ahí está. Sí, necesitas poner los paréntesis.
Pero si se dan cuenta, hasta acá, hasta el final, dentro de este programita main que estamos haciendo, me imprime 5. ¿Cómo es esto posible? What the fuck con esto? ¿Eso es una función lambda? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues sí, más o menos es como una función lambda, en donde al final simplemente no tienes que agregar el igual, o sea, no tienes que agregar el igual, sino que simplemente retornas la expresión que quieres, de alguna forma que se asigna a la variable val. Por ejemplo, -2. ¿Ves? N-2 como última expresión y se aloja 3. Y bueno, como digo, este, esto no es ANSI C, esto no es C. Esto ya es algo add-on nuevo que se le agregan los compiladores, pero como ya están los compiladores Clang y GCC, que son los que literalmente son usados por todo el mundo, pues podríamos decir que es casi como C. Y el problema es que si tú le agregas las flags, por ejemplo, no sé si Pedantic, por ejemplo. Creo que sí, mira, Pedantic. Aquí ya te está haciendo un warning. Si te dice, ¿sabes qué? ISO C for bits, brace groups within the expression. Ya te suelta el warning diciéndote, ¿sabes qué? Es que esto no es ANSI C, hermano. Pero tú le puedes poner extension y ya, se quita el warning. Así va y pasas el warning. Y así ya puedes tener la flag Pedantic para otras cosas dentro del código. Y te puedes guardar este hack. Pues bueno, ¿qué es lo que yo hice? Yo hice un hack, bueno, hice un hack. Bueno, sí hice literalmente un hack con las macros. Yo lo que primero hice fue definir una macro, la cual, nuevamente, como yo quiero hacer un tipo estilo template programming en C, que nuevamente el template programming en C++, por eso existe C++, si van a hacer template programming en serio, y no lo quieren hacer nada más, bueno, si quieren hacer template programming en C, pero no hayan la forma de cómo hacerlo, un hack es el siguiente que les estoy mostrando, que es definir una macro, ponerle el tipo de dato y usar esta macro como si fuese el tipo de dato. Y pones aquí una tipo de estructura, creo que se le llama anónima, o no sé si se le suele llamar esto opaco. Ya no me acuerdo, creo que se le llama estructura anónima. Pero bueno, tú defines un tipo de estructura anónima en donde, como pueden ver, esto es legit en sí. Si esto es legit, esto sí se puede en C. La cuestión es que, como tal, esa estructura no va a tener ningún tipo de datos. Entonces, al castearla, tienes que tener cuidado, porque si no, luego puede salir mal. Pero bueno, como pueden darse cuenta, literalmente yo estoy calcando lo que en el container tengo yo, literalmente. Es exactamente lo mismo. No hay diferencia, inclusive creo que podría aquí yo poner container y ya está. Pero, de hecho sí, aquí pude haber puesto container, no sé por qué. Ah, no, ya me di cuenta por qué. Porque en container, aquí yo no declaro esto como constante. Yo esto lo declaro constante porque de esta manera, así ya todas estas variables son constantes y el usuario ya no las puede manipular, sino que tiene que utilizar la interfaz para que no, evidentemente esto es entre comillas porque él puede castear la variable declarada con esto y puede. Entonces, bueno, yo les voy mostrando aquí el ejemplo. Aquí yo tengo un example, 10C. Test vector. Entonces, ahora esto es lo bonito de mi tipo de dato abstracto que tú lo puedes definir así, ¿sabes? Y esto es un poco como template programming, que si quieres un vector de enteros, pues bueno, defines vect y le pasas el tipo de dato int o el tipo de dato abstracto. Si quieres una estructura en C tal, pues lo puedes definir así. Y luego aquí viene el super hack supremo, que el super hack supremo simplemente es hacer esta función lambda y meterla dentro de, entre comillas, función lambda nuevamente, y meterlo dentro de esta macro, ¿no? Entonces esta macro al final se expande a esto, que esto al final simplemente te digo, es como una especie de bloque de código que puedo ejecutar. Y yo lo hice así para al final simplemente retornar el vector. O sea, tú declaras esto, lo igualas, pones vect init, pasas el vector, y aquí sí, sí, si lo analizan, estoy aquí yo agregando operaciones de más, pero hay que admitir que se ve bonito, ¿no? O sea, el inicializar así los vectores, a mí me gusta, bueno, no sé, a lo mejor hay gente que dice que no, pero lo chido de esto es que es flexible, o sea, yo puedo poner aquí
punto y coma y puedo dejar esta macro así y en realidad no hay ningún problema. Al final esto sigue corriendo y se sigue ejecutando sin ningún problema, pero te da la libertad de definir así el vector, que es como si lo inicializaras. Y bueno, esto al final yo lo que hago simplemente es castear mi estructura de container, la casteo aquí, le paso el vector y la inicializo. Y aquí yo simplemente hago una macro, que creo que esto sí está en el ANSI, sí, creo, este, que es como para macros con múltiples valores. Los tres puntos en las macros se refiere a que puedes tener múltiples argumentos. Entonces yo lo que hago es, ok, este, este, sí, o sea, bueno, tremenda locura, ¿eh? Tremenda locura. O sea, si yo recibo, este, si yo, esta cosa, esta macro lo que me va a hacer es detectar si yo la estoy declarando con más datos. Por ejemplo, aquí yo le estoy pasando el 2, entonces, ok, tienes múltiples argumentos, entonces va a agregar este código, se va a expandir este código, que esto al final simplemente es una operación ternaria, en donde siempre va a ser verdadera, porque aquí está un 1 y va a agregarme esto y se lo va a pasar al vect_init, que eso simplemente lo hago para la capacidad, ¿no? En caso de que yo no le pase una variable, en caso de que yo haga esto, por ejemplo, en la macro, se va a expandir al default capacity del vector. Entonces es una forma, es que las macros en sí son horribles, pero te permiten hacer estas cosas. Y luego simplemente el vect_init, yo le paso el sizeof del tipo de dato que lo estoy definiendo y simplemente hago el sizeof por medio de esta macro. Entonces yo ya simplemente definiendo aquí el entero, yo ya desde el vect_init yo ya sé qué tipo de dato es y aquí yo puedo sacar la cantidad de bytes que voy a necesitar para alojar ese tipo de dato y simplemente retorno el vector y ya está, ¿sabes? O sea, es bellísimo esto. Bueno, tú cuando ejecutas esto, el vector por detrás va a alojar memoria, que déjenme se los muestro. En el source code del vector, aquí ya tengo un par de validaciones para evitar errores en el código. Por ejemplo, yo valido que este vector pues sea legit, porque nuevamente estas funciones pueden ser accedidas por el usuario en caso de que no quiera usar las macros, ¿sabes? Esto es como opcional. Si la persona quiere mejor hacerlo más, no sé cómo llamarlo, arcaico o sin las macros, sin la extensión de las macros, pues bueno, el usuario puede ejecutar estas funciones tal cual, ¿sabes? O sea, pasarle el vector, alojar su estructura de vector y simplemente este, pasarlas, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que yo hago un par de validaciones y aquí yo utilizo mi librería de excepciones. Para la gente que no ha visto mi librería, lo vuelvo a decir, ahí se las dejo. Y simplemente aquí yo lo que hago es alojar la memoria, o sea, tal cual. O sea, alojo la memoria, aquí ejecuto diezmalloc, que diezmalloc es mi interfaz para alojar memoria, porque nuevamente yo por default, como estoy haciendo mi propia librería en C, por default, si nos vamos a tengo un header file que se llama diezmem, que es el que incluyo dentro. En el diezmem include, yo lo que simplemente hago es definir que existen estos punteros, estas funciones de punteros dentro del source. Y dentro del source que tengo yo, pues bueno, dentro del diezmem yo aquí hago mi inyección de dependencias donde digo, ¿sabes qué? Vas a utilizar mi librería de memoria, ¿no? Aquí es donde yo inyecto mi librería de memoria, que para la gente que no sepa, yo ya creé mi propia versión vectorizada de memcopy, que no es para nada rápida como la versión de libc, porque libc o las librerías de C, este, para el copiado de memoria, sabrán que están escritas en assembly, entonces esas cosas vuelan, o sea, son muy rápidas, pero bueno, en mi caso yo lo que hago simplemente es, pues bueno, vectorizarlo, pero como sigue estando en la capa de C, no va a ser tan rápido como Menzi, pero bueno, por lo menos me basé en sus estrategias, yo lo que hice fue copiar todo el código assembly, se lo pasé a Claude, la IA de Claude, y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame, dime qué algoritmos son y hazme una versión adaptada en C. Y me la hizo. Y ya. Yo simplemente agregué los unit tests, pasaron. Y bueno,
Pero sí, ¿no? Muy interesante las estrategias que utilizan para poder tener accesos rápidos de memoria. Es mucha optimización, la verdad, una función muy complicada. Pero bueno, aquí yo le pasé todas mis funciones, toda mi inyección de dependencias. Y es una forma de hacer inyección de dependencias en C y en otros lenguajes. O sea, al final se definen funciones. Y esas funciones al final simplemente son como punteros o variables donde tú simplemente le alojas la memoria. Y en caso de que el usuario quiera usar otro tipo de memoria, el usuario tiene que cambiar todas estas variables, ¿no? O sea, tiene que hacer la inyección de dependencias, que lo ideal aquí sería yo que agregara una función en donde yo le pasaras estos punteros y, sí, y se hiciera una inyección. O sea, que esa fuera la API, creo yo, para la inyección de dependencias. Para hacerlo de forma segura, porque si solo me inyecta el alloc, pero no el free, pues bueno, la de errores que ha de haber ahí. Am, este, pero, pero eso, hago así yo la inyección de dependencias y bueno, aquí yo simplemente hago la ejecución de esa función. ¿Qué más, gente? Pues bueno, vamos Se me está cayendo los audífonos. Vamos acá al vector init y bueno, también agregué sus macros más básicas y primitivas como el capacity, el size, que ya pueden ser accedidas por el punto. O sea, el usuario puede poner punto y ya accede. O sea, pero bueno, de una vez, ¿no? Se los agregué. Y bueno, hice algo muy similar con el vect push. La diferencia que en el vect push yo lo que hago es primero dentro del tipo de memoria de pila o el runtime memory de C o del proceso, yo lo que hago es con typeof. Con typeof es una macro que también creo que no está en el ANSI. En el ANSI creo que solo existe el sizeof, pero no el typeof. Que el typeof lo que te permite es, pues bueno, vas a alojarme aquí un tipo de dato, este de este de acá, que de hecho para hacer es que hay que ser brutos, gente, hay que ser brutos. Que aquí yo puedo hacer un vect pof puntero, desreferencio, sí, ¿no? O sea, hago desreferencia, ajá, algo como esto, typeof, ok. Que el typeof creo que no lo expliqué, pero el typeof lo que te permite es sacar el tipo de dato de alguna cosa y usarlo para poder definir variables, que esto es magia. Y esto lo agregaron yo creo que para definir macros como esta, o sea, aquí yo lo que hago simplemente es, ok, del buffer que tengo del tipo de dato de memoria que fue asignado el vector, declárame una variable y lo vamos a igualar al value. Y aquí yo simplemente hago un ds vector new element. Así yo defino esta variable de esta forma. ¿Por qué? Porque así yo ya me evito conflictos de... Que en teoría creo que no debería de haber problema, pero así yo me evito ya luego yo conflictos de nombre o de naming. Pero como yo estoy definiendo aquí un nuevo bloque de memoria, creo que en teoría no debería de haber ningún problema. Pero bueno, así lo hago yo, lo alojo y ya luego se lo mando como puntero, ¿sabes? Ahora, esto funciona y ¿por qué lo hago de esta manera? Porque así el vect push, por ejemplo, el vect push, puedo hacer este tipo de cosas. Puedo pasarle directamente el número u otra forma de vect push es, am, am, bueno, aquí no lo tengo definido, pero por ejemplo, como es un entero, yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo definir un cero aquí y simplemente ejecuto push back, paso el vector y pongo val. Y estas dos son dos formas que se pueden ejecutar y eso es muy cómodo porque si tú quieres hacer un push de alguna estructura, tú lo puedes hacer así. Tú le puedes pasar así la estructura, ponerle tipo name, bla bla bla, age, qué sé yo, 10. O sea, es muy cómodo, la verdad, usar macros de esta forma. Te ahorran mucho tiempo, ¿sabes? Al escribir código. Y bueno, y de forma análoga es igual el back. O sea, el back hago nuevamente su typeof, su puntero de referencio tal, para que funcione bien. Del back get exactamente lo mismo. Y así con el insert también. O sea, el insert es muy similar al push tal. O sea, primero alojo la memoria, luego ejecuto esto, y el vector remove y tal. Y bueno, el clear también, o sea, tal cual así, o sea, removed, tal index. Que aquí yo lo que hago es remover y la memoria pues desaparece. Entonces este es un void. Am, Se remueve. Em, pero sí es bastante útil. Por ejemplo, aquí abajo tenemos esto.
tengo acá más ejemplo del código sobre cómo funciona y lo cómodo que es porque puede ser un get y pasarlo directamente a los índices. O sea, es muy bello, la verdad, cómo programé toda esta librería. Ay, ¿qué se está haciendo más tarde, gente? Muchas horas de grabación, la verdad, ¿eh? Pero bueno, vamos rápido al meollo del asunto y es que em, ¿cómo se aloja un array list dinámico, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un tipo de dato abstracto que es un array list lo puedes hacer fijo, depende de cómo defines el tipo de dato abstracto, pero lo ideal es que sea dinámico. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que sea dinámico? Porque quieres alojar n cantidad de números y de un momento a otro quieres menos números y simplemente es generalizar, válgame, generalizar la solución de tu estructura de datos. Porque si tú tienes un problema y dentro de tu problema el patrón para resolverlo es, ok, necesito una array list, la mejor forma de generalizar o resolver ese problema de forma generalizada es con un array dinámico, o sea, que contemples y digas, ¿sabes qué? Em, no sabemos cuánto entrada de datos va a ser n mi entrada, o sea, n elementos, entonces yo tengo que crear un array de tamaño n, o sea, variable directamente, ¿sabes? Y así tú generalizas, porque si haces un array list, sí, lo puedes hacer de tamaño fijo, pero el problema es que es un poco, es eficaz la solución, pero es ineficiente a la larga. ¿Por qué? Porque si este problema luego cambia o mutua o crece o escala, porque nuevamente cuando tú diseñas tu software, algo que siempre tienes que contemplar es qué pasa si tu problema escala, ¿no? Y siempre es esperarse a lo peor, ¿no? Entonces, lo mejor de ese caso es, ¿sabes qué? Mejor lo hago variable, alojo memoria de forma dinámica y ya dejo que el hardware sea el que escale o me deslindo yo desde la parte del software a que el hardware sea el que escale, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, para hacer un pushback de forma dinámica, yo simplemente lo que hice fue, ok, si el tamaño, size de elementos que tengo dentro de mi contenedor es exactamente igual al capacity, que el capacity es nuevamente el tamaño de mi arreglo actual, entonces lo que yo tengo que hacer es volver a realojar la memoria con la operación realoct, que realoct pues es realojar, le paso el puntero actual del buffer y yo simplemente, aquí como pueden darse cuenta, simplemente crezco de forma exponencial a la 2 la capacidad de mi nuevo buffer y simplemente lo que hago es esto, pues, o sea, le, mm, lo multiplico por 2 el capacity, ¿sabes qué digo? Ahora capacity, tú vas a tener el por 2 de memoria, ¿sabes? Y bueno, simplemente aquí hago una validación en caso de que, pues bueno, ya no tenemos o sea, una mala alojación y hago el exception de bad alloc. Y tal cual, simplemente hago eso y ya lo que hago simplemente aquí es un dscopy, o sea, copio lo que es el último elemento, ¿no? O sea, porque estamos haciendo un pushback. Entonces, en el último elemento, en el último índice lo copio, ¿no? Y ya simplemente incremento. Ahora, ¿esto tiene sus desventajas? Sí, la verdad es que sí, porque pushback pasa a ser una operación de que cada cierto tiempo déjenme les hago aquí la gráfica. Cada cierto tiempo se va a tener que volver a alojar la memoria. Y esa es una desventaja del tipo de estructura dinámica a ArrayList, que cada cierto tiempo, cada push eh, back, su worst escenario va a ser ODN. ¿Por qué va a ser ODN? Porque cada cierto tiempo va a tener que volver a copiar toda la memoria y va a tener que realojar, ¿sabes? Y en el realog, dentro del realog, lo que sucede es que se copia la memoria. O sea, tú tienes tu arreglo alt con tus datos aquí. Y nuevamente, como es un arreglo, el tamaño va a ser yo qué sé, le vamos a poner n'. Bueno, déjenme, creo que lo voy a poner acá arriba, ¿no? O sea, es n'. Y tú lo que quieres hacer es con el realoct, lo que sucede es que se vuelve a alojar toda la memoria y se vuelve a hacer un copy de toda la memoria. Y este es el nuevo arreglo con tu nuevo puntero. La diferencia es que va a ser, pues, va a ser, yo qué sé, va a ser M', por ejemplo. Bueno, no sé por qué le puse puta prima, pero no sé por qué le puse prima, pero va a ser N' y va a ser mayor que N.
porque va a ser un arreglo de mayor capacidad, pero los datos que ya tenías los vas a tener que copiar en el nuevo array. Entonces, por eso es una operación ODN, porque vas a tener que, con los datos que ya tienes alojados, vas a tener que volver a iterar, ir uno por uno, alojarlo de alguna forma, que evidentemente no va a ser por cada elemento. En realidad, lo que hace Relog por detrás es simplemente copiar todos los pinches bytes de putazo, pero lo hace por medio de funciones vectorizadas, tratando de aprovechar toda la capacidad tanto de memoria caché del CPU, tanto como de la memoria de registros que puede y etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es que este tipo de operaciones se hagan por medio de la GPU. Creo que sería lo ideal, sería lo interesante. Luego adaptar mi memory allocator con la GPU para este tipo de operaciones, hacerlas con la GPU. O sea, estaría interesante. Nueva idea de proyecto, ¿eh? Muy interesante. Este, ah, pero eso, lo interesante no es tanto el big notation, probablemente nosotros vamos a estar interesados en el average case, que en el caso average en realidad van a ser no va a ser ADN, bueno, no sé cómo se escribe la forma asíntota para el average case. Creo que sí, bueno, no sé, o sea, creo que sería así, ¿no? O sea, average case va a ser O de uno. ¿Por qué va a ser O de uno en el caso promedio? Porque nuevamente esto solamente va a suceder cada vez este, que cada vez que el n llegue a la capacidad de, o sea, que el tamaño llegue a la capacidad, a ser igual que la capacidad, o sea, que el size sea igual a la al capacity, ¿no? Capacity. Pero cada cuando ocurre eso, pues eso va a ser muy raro, porque nuevamente nosotros vamos a ir creciendo de forma exponencial de 2 a la x. Y de forma exponencial cada vez va a ser más raro que tengamos este, que cambiar de memoria. De hecho, a largo plazo va a ser más raro, ¿sabes? Porque vamos a tener cada vez más capacity y de hecho una forma rara de verlo es que el crecimiento del capacity, como al ser exponencial, es algo como esto, ¿no? Esto es capacity, pero nuestro crecimiento de n o el crecimiento de size va a ser lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que a largo plazo va a llegar un punto en donde el capacity va a dejar de crecer y el pushback de forma average va a ser O de uno. ¡Pum! ¿No? Y lo mismo sucede, déjenme les enseño, lo mismo sucede con el removed o con el pop back. Bueno, lo mismo sucede con el insert. En el insert es la misma lógica, gente. En el insert hacemos ese copiado de memoria, pero en el insert sí es verdad que pasa diferente. Ahorita vamos a hacer el análisis del insert, pero del pop back sucede de forma similar. O sea, simplemente es el fucking resize, ¿sabes? O sea, si la mitad del capacity es igual al size, o sea que la mitad de la memoria que tenemos alojada no la estamos usando para nada, pues lo mejor es realojar, porque de forma así relojamos y tenemos menos memoria. La pregunta ancestral aquí es, ¿cada cuándo sucede eso? Pues bueno, el gráfico, el gráfico se vería algo como esto, gente. O sea, el gráfico se vería, este es el size y el este es así. O sea, ¿sabes? O sea, tanto de crecer la memoria como crecerla, el capacity, este, pues cada vez va a ser así. O sea, entre más grande sea el size, cada vez va a ser más raro el que queramos, bueno, no te creas, creo que sí va a llegar un punto, entre más grande sea el size, va a haber una diferencia casi del doble, a lo mejor puede haber un punto y tengamos que, bueno, este, bueno, no, retiro lo dicho, que aquí ya me estoy inventando historias en mi cabeza. Pero sí, no, sería logarítmico. Bueno, es que es exponencial, en realidad es así. O sea, sí va a haber una tendencia de algún punto en donde el capacity va a ser el doble. Sí, no, olvídenlo, gente. O sea, sí estoy un poco loco. ¡Un poco loco!
Pero va a ser cada vez más raro. Bueno, en teoría debería de ser cada vez más raro porque va a ser casi siempre el doble, ¿sabes? Entonces, entre más grande sea el size, cada vez va a ser más grande el capacity y el capacity va a ser pues cada vez más grande, entonces va a estar cada vez más alejado del size. Entonces va a haber menos operaciones de realloc, ¿sabes? Esa es la idea que tienen que tener en cuenta. Pero bueno, en el insert cambia porque en el insert nuevamente nosotros tenemos que hacer un copiado de memoria, que es esto de acá, que aquí yo agregué si se puede vectorizar esta parte, que de hecho a donde yo lo estoy viendo, quién sabe si se puede vectorizar, pero creo que sí se puede. O en teoría ya estamos vectorizando con el descopy. No sé, le agregué esta parte de acá, pero a lo mejor y se puede vectorizar. Bueno, ¿por qué es así? Porque nuevamente en el insert, tú lo que tienes que hacer cuando tienes una array list, nuevamente, cuando tienes una array list, recordemos que al final tú lo que tienes es un bloque continuo de datos, ¿no? Como lo habíamos mostrado anteriormente. Entonces tú tienes un bloque continuo de números enteros, por ejemplo, y aquí este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, 6 y bueno, etc, etc. Cuando tú quieres un insert dado un índice, o sea, yo quiero insertar aquí mi elemento, como ya está ocupada esta celda, tú lo que tienes que hacer es agarrar todas estas celdas de hasta arriba y moverlas hacia la derecha, tal que esta celda quede vacía y tú puedas sobreescribir tu dato. Evidentemente hacer este tipo de operación es un for literalmente que va pues iterando de for a n, tal que, bueno, la celda siguiente, o sea, i más uno, bueno, no se crean, más bien es de n a i, sí, 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 es un for a la inversa, un for a la inversa, o sea, desde la última celda a la celda i donde queremos hacer la inserción, tenemos que hacer algo como esto, o sea, ajá, no sé, por ejemplo, j más uno, donde j es igual a n, entonces aquí déjenme, ay, perdonen, 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 j, n, j, o sea, j es igual a n, donde n es el tamaño del array, es igual a así, ¿sabes? Jn, o sea, agarramos el último elemento de n y ya, pum, 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 y ejecutamos así ya movemos todas las celdas a la derecha y esto, bueno, esto ¿cuánto equivale, gente? Esto equivale O de n. Entonces el average case, este, tanto el worst case como el average case va a ser O de n. Ya está, ¿sabes? O sea, realmente siempre va a ser O de n. Y lo mismo sucede para el removed, porque en el removed, al remover una celda, por ejemplo, removemos esta celda, vamos a tener que hacer la operación, pero la inversa. Vamos a tener que hacer un for loop de j de i a n, al último elemento, y va a ser pues al opuesto, va a ser j igual a de j más uno. Y en el removed, como pueden ver, dado un índice, yo es lo que hago aquí, pues, o sea, hago exactamente lo mismo, o sea, alojo si hago resize y aquí hago exactamente lo mismo. Copio, simplemente hago el copy del memory. Este, pero eso, gente, como tal, eso sí, así funciona un array dinámico. Al final con el bed clear simplemente lo que hago es desalojar todo lo del buffer. Pero en sí, gente, todo es eso. Y creo que me alargué bastante, me fui por las ramas, como un chango. Ay, pero sí son temas que me apasionan mucho, la verdad. ¿Para qué les miento, no? Creo que llevaré como 2 horas de grabación, tú. Bueno. Pero bueno, espero que les haya quedado claro todo eso. Ya de forma resumen, existen dos tipos de estructuras primitivas, las ligadas, el array, y ya luego de ahí se crean las estructuras abstractas. Y bueno, en mi caso, yo en mi librería ya programé el vector. Quizás luego les pueda traer otro tipo de estructura. Bueno, sí, les voy a traer la estructura ligada, cómo se programaría. Em, es algo que sigo pensando, cómo le podemos hacer, porque tengo todavía algunas reflexiones que hacer. Más que nada, principalmente de esto, o sea, que la lista enlazada, la linked list, am, la podemos hacer fundamentalmente ligada o la podemos hacer de forma de array, ¿sabes? Y eso es algo que todavía yo no tengo muy claro cómo le vamos a hacer porque ventajas, y es algo que tienen que entender
Y es que las estructuras de datos dinámicas de array, como pudieron darse cuenta con el array list, las estructuras basadas en arrays, a la larga, arrays, a la larga, hacen, este, hacen menos syscalls para alojar memoria, ¿sabes? O sea, hacen llamadas al sistema, eso es lo que quiero llamar. Con syscalls hacen llamadas al sistema y hacen menos. Van a ser menos, ¿por qué? Porque al array, al tener un container, una capacidad ya fija de memoria, yo la puedo ir creciendo de forma exponencial, tal que en un punto va a haber muy pocos syscalls y vamos a estar manejando muchísimos datos. Y va a ser más constante el array fijo y mi manejo de datos, ¿sabes? O sea, de insertar, remover, agregar, etcétera. Y si yo hago una linked list basada de esa manera, de que yo alojo mi buffer de linked list ya directamente desde el syscall, me evito menos syscalls, hago menos llamadas al sistema y es más rápido, ¿sabes? Todo. En cambio, si yo por cada linked list hago una llamada al sistema, o sea, le alojo memoria, va a ser más difícil. Pero igual, quién sabe, ¿eh? Porque pensándolo bien, gente, mi memory allocator está diseñado para evitar estos escenarios, para evitar hacer tantos syscalls como se pueda, ¿sabes? Entonces igual, entonces igual sí lo podría ser ligado, ¿eh? Ahorita que lo pienso bien. Pero bueno, la neta estoy bien ocupado, estoy lleno de tareas, entonces no sé cuándo les entregaría el siguiente video. Pero el siguiente video vamos a ver el tipo de dato abstracto de linked list. Les los voy a enseñar así igual el código, cómo está programado por detrás, qué es lo que se hace, o sea, realmente qué es lo que sucede en las entrañas de esta estructura de datos y sus pros y contras, pues evidentemente, porque pues ninguna estructura de datos es perfecta, o sea, no existe la estructura de datos perfecta, cada una tiene sus cualidades y pues eso, hasta luego, gente.